Estamos acá de vuelta. ¿Se acuerdan que en el anterior video hice un 0.000 no importa, así en Enaku? Y yo dije que ese récord era prácticamente insuperable. En episodios anteriores, Siendo probablemente una de las mayores runs posibles que se puedan hacer en Enaku que no sean una completion. Bueno, estaba bastante equivocado. Estaba feliz enviando el video hacia el servidor de Xnit, que es básicamente el que hace los videos diarios de la 2.3, cuando al enviar el video y decir que era un World Record Run, porque técnicamente lo era, un chabón me dijo, no, yo soy el que ahora tiene la run. Y me mandó este video. Se hizo -9 a 100. O sea, 9 negativo a 100 en Aku. Cuando yo lo vi, quedé en shock y diciendo, pero amigo, ¿cómo? Entro al video y veo que es, o sea, está una pequeña parte en negro y el porcentaje estaba en 0.0000 y después empieza el nivel. Creo que había hablado en privado con él. Me dice, sí, mira, lo que hice fue mover el Starpus al límite negativo del editor en sí. Claro, yo pensé que eso no iba a funcionar, por eso no le di bola. Pero resulta ser que sí funciona. Entonces yo dije, reto aceptado. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo dije, ¡ay, no! Vamos a usar el free move, lo vamos a mover lo más minúsculo posible y lo vamos a dejar lo más pegadito a la No y no. Olvídense completamente de eso. Vamos a modificar el motor del juego a nuestro favor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con Cheat Engine, señoras y señores. Tanto tiempo sin mencionar este maravilloso software. De manera muy resumida, lo que hice fue agarrar el Starpos, ponerlo al límite del editor y con Cheat Engine buscar el valor del Starpos, que era -3000 si no me equivoco, y con ayuda de ChatGPT para saber hacia dónde exactamente mover ese Starpos, lo puse exactamente en el valor -32.466 en X, que es básicamente el -100%. Y claro, cuando yo lo probé y esperé toda esa eternidad para llegar hasta el inicio de Aku, me di cuenta que los triggers de movimiento ya se habían actuado, pero el resto de triggers no. Así que, ¿qué fue lo que hice yo? Seleccionar todos los spawns y por si acaso todos los moves, poner un trigger de stop, pero modificado para que sea un trigger de pausa, hacerlo touch y moverlo junto al Starpos. Entonces moví las dos cosas, tanto el Starpos como el trigger de pausa, hasta 32.000 y bla negativo. El pausa obviamente lo modifiqué para que actúe en base a los grupos de los movimientos y los spawns que había seleccionado. Y después puse un trigger de resumen exactamente al inicio del nivel y lo moví un píxel a la derecha. Pero hay un problema más: la canción. Cuando vos llegas hasta el inicio del nivel, que es el 0%, la canción sigue. Entonces, lo que hay que hacer es poner un trigger de canción, seleccionar la canción de vuelta, ajustarlo exactamente igual a como está el nivel, que creo que era 1 segundo. Entonces tuve que poner 1000 milisegundos en el inicio. Y hice lo mismo que con el resumen, lo moví un píxel. Entonces ahí ya tenés la canción un píxel desfasada, pero casi no se nota. Y entonces así fue como, señores y señores, logré hacerme -100 a 100% en Aku. ¡No! Bro. -185. No, hermano. Bro. No sé. Su nivel. A ver, voy a ir a los top 300. Chicos, voy a ponerme autodifen en el 1%. Boludo, ¿ustedes me creen que eso es top 300? No te creo. Yo lo practiqué genuinamente difícil. Esa mierda es top 100, 120. No es top 300. Me siento ofendido. Además que tiene un aura al nivel igual. No me lo van a negar. Me da influencia, ¿no?
Es de mainframe. Ah, este nivel de memoria está horrible. Sí. Lo odio. No me acuerdo cómo se llama. No, este no es. ¿Será que me he escuchado? ¿Qué? ¿Cómo que canta la top 317? La última vez que revisé era de lista. Necesito acordarme Super Sonic World. ¿Dónde está? Voy a sacar una foto de una parte del nivel y voy a buscarlo a ver cuál es. Este frame. Mío, llegan 190 FPS. De 240 a 190. Yo tengo un miedo impresionante con el tema de lagazos. Chao, chicos. ¡Menos 100! ¡Menos 100, bro! ¡Menos 100! ¡No, wey! ¡Menos 100, bro! Esto no es top 300. Amigo, tuve que romper el juego para hacerme menos 100. Ahora se va a convertir en un... Se va a ¡Bro! convertir en un... ¿Cómo se llama? En una competencia que tiene más paciencia. Que tiene más paciencia. Wait. Bro.